¿Y si te dijera que la ciencia moderna ya está intentando traer de vuelta criaturas que dominaron la Tierra hace miles de años? Hoy te voy a mostrar los 5 animales prehistóricos que los científicos están más cerca de revivir y la razón real detrás de cada intento. El mamut lanudo, el gigante del hielo que podría volver a caminar entre nosotros. Siempre me ha impresionado cómo una especie puede desaparecer y aún así dejar un rastro tan claro de cómo revivirla. El mamut lanudo es hoy, según la comunidad científica, la criatura prehistórica con el proyecto de resurrección más avanzado del planeta. No hablamos de teorías, sino de investigaciones activas lideradas por Colossal Biosciences y el prestigioso genetista George Church de Harvard y MIT. Los mamuts no desaparecieron hace millones de años, sino hace apenas unos 4000, cuando los últimos individuos quedaron aislados en la fría isla Wrangel, en el Ártico. Allí desarrollaron mutaciones únicas que hoy los investigadores analizan para entender cómo sobrevivieron más tiempo que cualquier otra población. Gracias a esos restos congelados, tenemos ADN sorprendentemente bien conservado, suficiente para comparar, reparar y combinar con el genoma del elefante asiático, su pariente vivo más cercano. La técnica que impulsa este proyecto se llama edición genética CRISPR. La idea no es clonar un mamut puro, sino crear un elefante mamut con características claves: pelaje grueso, capa de grasa subcutánea y hemoglobina adaptada al frío. Ben Lamb, cofundador de Colossal, ha dicho públicamente que el objetivo no es solo revivir una especie, sino restaurar ecosistemas del Ártico que dependían de grandes herbívoros para mantener la tundra congelada. Pero aquí está la parte inquietante. Si logramos traer de vuelta a un gigante de la edad de hielo, ¿qué impediría que la humanidad intente recuperar especies cada vez más antiguas y poderosas? El primer puesto deja una puerta abierta que aún nadie sabe cómo cerrar. El rinoceronte lanudo, el coloso acorazado del frío que dejó un legado congelado. Si el mamut es el rey de la megafauna del hielo, el rinoceronte lanudo era su guardián imponente. Coelodonta antiquitates dominó las estepas frías de Eurasia durante más de 200.000 años. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje espeso, su piel tenía múltiples capas de grasa aislante y su cuerno, enorme y aplanado, estaba adaptado para apartar nieve y buscar vegetación en los inviernos más duros del Pleistoceno. Lo más impactante es que su ADN también ha sido recuperado de restos congelados sorprendentemente bien conservados en Siberia. En 2020, un equipo internacional de científicos publicó en Current Biology el genoma más detallado jamás obtenido de esta especie, revelando su relación cercana con el rinoceronte de Sumatra, el único rinoceronte asiático de 2 cuernos que aún existe. Aunque no hay un proyecto de desextinción tan avanzado como el del mamut, sí hay debates científicos reales sobre su potencial de resurrección. Su pariente vivo es genéticamente viable como modelo, su hábitat podría restaurarse en regiones frías, y su rol ecológico como megaherbívoro sería similar al del mamut. Pero también existe un dilema inquietante. Este animal sobrevivió a depredadores y glaciaciones, pero desapareció cuando los ecosistemas cambiaron y cuando los humanos se expandieron por su territorio. Si lo trajéramos de vuelta, ¿sería un acto de restauración ecológica o una condena a repetir la historia en un mundo que ya no está preparado para criaturas de toneladas adaptadas al hielo? El rinoceronte lanudo es la prueba de que la desextinción no solo es tecnología, también es responsabilidad hacia el pasado y hacia el futuro.
El tigre de Tasmania es un símbolo de culpa. No se extinguió por cambios climáticos ni desastres naturales. Fue perseguido, cazado y aniquilado por humanos, incluso con recompensas oficiales. Su último ejemplar murió en 1936 en un zoológico de Hobart, abandonado fuera de su refugio durante una noche helada. Hoy, casi un siglo después, la ciencia intenta reparar ese error. El proyecto más serio del mundo es liderado por Andrew Pask, profesor de la Universidad de Melbourne, y apoyado por Colossal Biosciences. Task y su equipo han conseguido secuenciar el genoma completo del tilacino usando restos conservados en museos. Su estrategia consiste en tomar a un marsupial actual, como el Donald, y transformarlo genéticamente hasta obtener un embrión funcional de tilacino. A diferencia del mamut, el tilacino no es un animal de clima extremo ni requiere adaptaciones imposibles. Su biología es más sencilla, su comportamiento está bien documentado, y los marsupiales modernos comparten estructuras embrionarias similares. Entonces, si logramos traer de vuelta una especie extinguida por nuestra mano, ¿cuántas más deberíamos revivir por responsabilidad moral? ¿Y qué pasará cuando las nuevas generaciones crezcan creyendo que la extinción ya no es permanente? El dodo, el ave que nunca temió al ser humano. El dodo es una prueba del impacto devastador de la colonización humana. Cuando los europeos llegaron a la isla Mauricio en el siglo XVII, el dodo, un ave que no sabía volar, no conocía depredadores y no temía a las personas, se extinguió en apenas unas décadas. No por torpeza, sino porque su ecosistema fue destruido por especies invasoras y por la sobreexplotación. El avance clave con esta especie ocurrió cuando la genetista Beth Shapiro, reconocida mundialmente por su trabajo en ADN antiguo, logró secuenciar por completo el genoma del dodo junto con su equipo de la Universidad de California en Santa Cruz. Ese hito abrió por primera vez la posibilidad real de su desextinción. Colossal Biologics también está involucrada en este proyecto. Su idea es usar al Nicobar Pigeon, el pariente vivo más cercano, como base genética para recrear un ave funcionalmente similar al dodo, diseñada para vivir en un entorno controlado, y luego introducirse progresivamente en Mauricio. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Qué responsabilidad tenemos al resucitar una especie que jamás desarrolló mecanismos para defenderse de nosotros? ¿Revivir al dodo sería justicia histórica? ¿O simplemente repetir la historia en un mundo que ya no es el suyo? La tortuga gigante extinta de Galápagos. Un caso donde la extinción nunca fue total. A diferencia de los otros animales de este top, la historia de esta tortuga no termina del todo mal. Cuando el solitario George, último ejemplar conocido de Chelonoidis sabingdoni, murió en 2012, el mundo creyó que la especie había desaparecido para siempre. Pero un descubrimiento cambió todo. En la isla Isabela, los científicos hallaron tortugas vivas con genes heredados de especies dadas por extintas debido a cruzamientos antiguos con tortugas transportadas por marineros hace más de un siglo. Eso significa que, para esta especie, la desextinción no depende de CRISPR ni de clonación, sino de retrocruzamiento genético, una técnica biológica mediante la cual se pueden recuperar rasgos perdidos a partir de híbridos vivos. El Parque Nacional Galápagos y la organización Galapagos Conservancy ejecutan uno de los programas de restauración genética más fascinantes del mundo. Su objetivo es reconstruir poblaciones que recuperen el perfil genético original de las tortugas extintas a partir de estos individuos híbridos. La pregunta de suspenso aquí no es ¿podemos traerlas de vuelta?, sino ¿hasta qué punto podemos considerar desextinguida una especie que vive hoy solo en fragmentos dispersos de ADN? El gliptodonte, el tanque viviente que podría regresar gracias a sus descendientes. El gliptodonte, un gigantesco herbívoro blindado del Pleistoceno, parece un armadillo convertido en tanque. Algunos alcanzaban el tamaño de un automóvil pequeño,
protegidos por un caparazón de hueso y placas que los hacían prácticamente invulnerables a los depredadores de su época. Lo sorprendente es que, según análisis genéticos publicados en la revista Current Biology, los armadillos actuales son sus parientes directos. Esto significa que, aunque no existe un proyecto activo para recrearlo, la biología moderna entiende mucho mejor su linaje y su potencial genético. Por ahora, su desextinción es solo una posibilidad teórica, basada en lo que ya aprendimos con mamuts y tilacinos. Si existe un pariente cercano y ADN recuperable, la ciencia tendría un camino. Pero aquí el debate ético es más grande que la tecnología. ¿Qué impacto tendría reintroducir un herbívoro blindado de toneladas en ecosistemas que ya no tienen megafauna? ¿Cuántas especies colapsarían al enfrentar a un animal que no pertenece a este tiempo? Y es ahí donde este top deja de ser una lista y se convierte en una pregunta sobre nuestro propio poder. Hemos demostrado que la extinción ya no es una barrera definitiva. Pero si la humanidad puede traer de vuelta a criaturas que desaparecieron hace miles de años, ¿quién decide cuáles regresan y cuáles jamás deberían volver? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación apenas está empezando.